pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al resumen de la jornada número 12 del torneo de candidatos. Lo primero me presento para aquel que no me conozca. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca, aquí desde los estudios de Chef24 en Madrid. Y bueno, lo que tengo que deciros es que la cosa no puede estar más interesante. A falta de 2 rondas tenemos 2 líderes, Sergei Karyakin y Fabiano Caruana. Y a medio puntito tenemos a Vishy Anand todavía con algunas opciones, pero en cualquier caso parece que el título del torneo se va a decidir entre estos 3 jugadores. Y el día de hoy, bueno, ha habido unas partidas increíblemente espectaculares, 2 victorias brutales. En el primer caso de Nakamura sobre Vishy Anand y en el segundo caso de Sergei Karyakin sobre Topalov. 2 partidas de ataque brutal que creo que merece la pena que comentemos hoy las ambas partidazas del día. Y no solamente una, como venimos acostumbrando, ¿no? Bueno, pues sin más lo dicho, mañana día de descanso, el domingo volvemos con la acción aquí en Chef24. Espero que lo sigáis porque esto está que arde. Pero antes de despedirme, primero debería comentar las partidas, ¿verdad? Así que sin más, vamos a ello. Y primero, esta increíble victoria de Hikaru Nakamura contra Vishy Anand. Vishy Anand ha sido sorprendido en la apertura y vaya a ver, bueno, cómo ha sucedido la partida. Bueno, C4 por parte de Hikaru. Cómo me gusta que la inglesa esté de moda de nuevo. Yo que soy un jugador de inglesa toda la vida. Bueno, parecía que el E5 estaba molestando mucho ante a todos los jugadores de élite, pero en este torneo había unas ideas muy interesantes con Blanca que espero que os sirvan también para el futuro en vuestras partidas, ¿no? Bueno, E5, jugada normal, controla el centro, caballo C3, caballo F6, caballo F3, caballo C6, defienden E5 y G3, ¿no? Ya sabéis que es la maniobra típica en la inglesa, ¿no? Fianchetarnos y enrocarnos en corto, ¿verdad? Y bueno, aquí alfil B4, bueno, D5 también sabéis que es otra jugada posible, ¿no? De hecho, bueno, había otra inglesa con esta apertura en el torneo de candidatos, ¿no? Y bueno, esto por supuesto es muy natural también, pero alfil B4, otra jugada que no puede ser mala, ¿verdad? Desarrollamos el alfil, nos preparamos para el enroque corto. Y ahora caballo D5. Esta jugada, la verdad que este plan lo hemos visto en 2 o 3 partidas en este torneo. Normalmente, bueno, pues se juega alfil G2, enroque corto y enroque corto primero, ¿no? Y estas posiciones con alfil por C3, ¿no? Seguido de D4, torre 8, D6. Bueno, aquí hay muchísimas partidas que se han jugado antes. Pero bueno, caballo D5, fuerza los acontecimientos. Realmente, bueno, ahora preguntamos a este alfil qué quiere hacer. Normalmente las negras, bueno, pues ahora aprovechando que el caballo se ha desplazado a D5, juegan E4, ¿no? Ya que normalmente cuando el caballo está en C3 y el alfil en G2, bueno, contra E4 se suele responder con caballo G5. Digamos, por ejemplo, aquí, alfil G2, E4, pues puede haber problemitas ya para las negras, ¿no? Porque caballo G5 atacamos con demasiadas piezas el peón D4, ¿no? Ahora incluso después de alfil por C3, D por, la dama viene a C2 y a ver quién es el listo que defiende ese peón D4, ¿verdad? Porque parece que no es demasiado fácil. Por tanto, con caballo D5, ahora E4 tiene más sentido, porque una jugada como caballo G5 ahora no tiene nada de sentido, ¿verdad? De hecho, después de caballo por D5, C por, el caballo está en el aire y me lo zampo rico, ¿no? Entonces la idea de la blanca en esta posición es jugar caballo H4, caballo a la esquinita, pero bueno, que tiene casillas interesantes. Caballo F5 una posibilidad, ¿no? Bueno, en la casilla que más nos interesa, ¿no? Atacando al enroque negro. Bueno, luego las blancas quieren desarrollarse con alfil G2 enroque y romper en F3 y el caballo normalmente se va a reciclar volviendo a F3. Incluso algún plan muy loquete que comentábamos en la retransmisión, caballo G2 y caballo E3, ¿no? Pero bueno, estas son más fantasías que otra cosa. Caballo H4, enroque corto, jugada natural y alfil G2. Hasta aquí todo normal. D6, otra jugada correcta. También las blancas pueden pensar, por supuesto, en comer en B4, ¿verdad? Esto también es posible, ¿no? Esto también se puede jugar, obviamente. Pero bueno, las negras tras A3, caballo C6, bueno, pues pueden reaccionar luego con torre 8, D5 incluso. Y bueno, pues las negras están razonables en esta posición, ¿no? A3 se jugó en la partida, sin embargo, alfil C5, bueno, y esta es otra posibilidad, ¿no? De preparar una expansión en el flanco de dama para molestar al diablillo de C5, que normalmente tiene algunos problemas tras la expansión en el flanco de dama. Y aquí, bueno, enroque, ¿no? Por ejemplo, si B4 directa, pues las negras pueden jugar alfil D4, ¿verdad? Torre B1 y ahora, bueno, pues G5, ¿no? Esta es una idea que las blancas siempre tienen que tener muchísimo cuidado en esta apertura. Es decir, tras alfil G2, ahora G5 sería una estupidez, ¿verdad? Porque hay un hueco enorme, ¿no? El caballo viene a F5 sin ningún problema y, bueno, tras D6, bueno, pues podemos mil cosas, ¿no? Caballo H6, caballo E3, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero cuando las negras juegan D6, ahora sí que tenemos que prestar atención a esta amenaza con G5, ¿no? Que es que el caballo está ahí sin casilla, ¿no? No hacen G5, se nos queda una cara de tonto enorme, ¿no? Y aquí, bueno, pues Hikaru juega con A3, alfil C5 y enroque.
diciendo paso de ti, ¿no? Es decir, tras una jugada como G5, ¿verdad? Ahora existe la increíble jugada D4, ¿no? Una jugada muy buena. La idea es que, por supuesto, tras G por H4, D por C5, ¿no? Y cuando las negras capturan en D4, entonces alfil por G5, y fijaros qué problema, las negras están para abandonar, ¿no? Así que, bueno, existe esta idea. Y aquí, Hikaru Nakamura, Bishi Anand jugó torre 8, ¿no? G5 ya hemos dicho que existe este D4. Y tras torre 8 aquí, E3 por parte de Nakamura, ¿no? Y es donde venimos al momento crítico. Parece ser que Bishi estaba fuera del libro ya en esta posición. Y esto no suele ocurrir demasiado a Bishi, ¿verdad? Que es un jugador que nos tiene acostumbrado a pegar tubos teóricos, ¿no? Bueno, pues aquí realizó la jugada que muchos en una rápida podemos pensar, oye, que gano ya una pieza, ¿no? Oye, que gano G5 ahora, porque ahora si D4, ¿no? Que es lo que parece normal, simplemente me puedo retirar y bueno, y el caballo no sale, ¿no? El caballo no sale. Con el peón N2, entonces el alfil sí venía a G5 con gran dolor, ¿no? Pero ahora con el peón N3 parece que... ¿Qué pasa, no? Parece que el potro está encerrado. Pues nada más lejos de la realidad. Aquí Nakamura realiza una secuencia magnífica que probablemente tenía preparada en los laboratorios de Nakamura y hace B4, ¿no? Y uno puede pensar, oye, Pepe, deja de contarme milongas, que no me importa, yo simplemente me voy a B6, ¿verdad? Si G por H4, B por C5, las blancas tienen pareja alfil, el rey está en pelota, ¿verdad? Aquí no tiene nada de futuro este rey. Pero alfil B6, dice, oye, Pepe, ¿qué me estás contando, no? Pues ahora viene una jugada muy natural y muy buena también, que es alfil B2, ¿no? Fijaros qué potencia va a tener este diablillo, ¿no? Este diablillo es un 4x4, un motor enorme tiene este diablo, el tubo de escape lo tiene todo este diablo, ¿no? Fijaros que ahora, obviamente, tras G por H4, caballo por F6, alfil por F6, las negras están para abandonar. Y claro, aquí la posición ya era increíblemente difícil para Bishi Anand. Hay varias posibilidades. La partida se jugó caballo por D5. Pero, por ejemplo, tras caballo E5, que es lo que le pasó a Bishi Anand, que probablemente no veo aquí la jugada, aquí hay una jugada muy buena y que, como no, tiene como protagonista a nuestro héroe súper facundo, ¿no? Aquí hay una facundización de la posición con F4, ¿no? F4, una jugada increíblemente buena. Por supuesto, trae por F3 al paso, simplemente volvemos y el caballo no tiene problema, el negro tiene un G5 ahí totalmente innecesario, la posición muy abierta, ¿verdad? Y tras cualquier otra jugada las blancas quedan bien. Por ejemplo, digamos, si G por F4, obviamente si G por H4, peón por E5, ¿verdad? Y las negras están fatal, ¿no? El caballo de F6 está tocado, pierde pieza, etcétera, ¿no? O por ejemplo, caballo por D5, simplemente hay unos dama H5 aquí muy malignos, ¿no? Y las negras están a punto de abandonar. Y tras la jugada más natural, que puede ser G por F4 aquí, simplemente caballo por F6, dama por y torre por F4. Y fijaros qué posición de lujo tienen las blancas, ¿no? Las negras están, de hecho, casi para abandonar en esta posición, ¿no? El peón de 4 tocado, el alfil de B2 es un monstruo, un demonio, el mismo Satanás en persona, tiene una maldad enorme. He visto poca gente con tanta maldad como ese diablillo de B2, ¿verdad? Y bueno, pues tras caballo 5 F4 la posición era muy difícil. Bishi jugó aquí caballo por D5 y es que es increíble, ¿no? Que Bishi en este momento haya quedado perdido en la jugada 12, ¿no? Prácticamente. Tras C por D5 la posición era increíblemente difícil, de nuevo. Por ejemplo, sí, caballo E7, ¿vale? Uno puede pensar, y ahora el caballo no parece que no tiene salida. Existe la jugada dama H5 durísima, ¿no? Y tras G por H4, alfil F6, ¡bum! Con ideas de dama G5 y tras caballo G6, digamos dama D7, dama G5 jaque, caballo G6 única, dama H6 y mate con tomate, ¿no? Las negras no lo pueden evitar. Por tanto, la posición muy complicada aquí, de nuevo contra caballo E5, facundización de la posición con F4, ¿verdad? Y el mismo problema, ¿no? Las negras están súper tiesas. Y bueno, aquí Bishi en realidad me jugó hizo la jugada que a mí pues más me gustaba, ¿no? Caballo de 4, ¿no? Que puede parecer un poco loca, ¿no? Poniendo la pieza donde no la pueden zampar, pero de hecho tiene una idea bastante interesante, y es que si el blanco come de peón, obviamente el alfil pierde toda su fuerza, la diagonal está completamente cerrada, y ahora el negro puede comer aquí, la posición es muy complicada, y si alfil por D4, bueno, pues las negras de nuevo cambian la mejor pieza de las blancas, y esta posición, aunque las blancas están mejor tras, por ejemplo, dama H5, no es tan clara. Pero aquí de nuevo Hikaru Nakamura con una idea increíblemente magnífica, bueno, pues casi le da la ventaja decisiva. D3, ¿no? Una jugada tranquilita, ¿no? Ahí cuando te van a comer el caballo de H4, tú dices, paso de ti, ¿no? ¿Me puedo comer un caballo en D4? No me lo como, ¿no? Que no tengo hambre. Pero vaya a ver qué idea más maligna tiene detrás este D3. Y es que obviamente tras G por H4,
D por E4 y el potro está encerrado, ¿vale? No tiene casilla. B3 está controlada, C2, E2, F3, F5, E6, C6 y si caballo B5, por ejemplo, A4, ¿vale? El caballo sigue sin tener ninguna casilla. Por tanto, las negras están fatal aquí, ¿no? Y Vichy, pues la verdad que si no hace nada, tras H por ejemplo, F por G3 incluso era muy interesante, ¿vale? Para abrir también la columna. Vamos a capturar en D4, luego con la dama y fijaros que rey más pobrecito, ¿no? Pobre rey, increíble. Aquí Vichy jugó caballo E6, ¿no? Que, bueno, la verdad que yo prefería aguantar... yo hubiera jugado... A mí, quiero decir, caballo E6 es muy interesante. Bueno, ya aquí la posición es muy difícil. Pero por a mí me gustaba más dejar que nos capturen en D4 y por lo menos cambiar ese demonio de B2, ¿no? Por supuesto, la posición negra era muy complicado. Caballo E6, yo aquí tenía la sensación de que este tío se iba a hacer el amo del mundo, ¿no? Que iba a conquistar medio mundo el alfil de B2, ¿no? O sea, me parece que fijaros, ¿quién se opone a este tío de B2? El alfil de B6 está ahí muerto risa, ¿verdad? Está muerto risa en la última fila del cine y encima no tiene pareja, ¿no? O sea, que fijaros qué aburrido. Tras caballo E6 simplemente me lo zampo y bueno, aquí hay que comer de torre, por ejemplo, tras alfil por E6 la dama viene ya a H5 con gran dolor, se amenazan ideas con dama H6, pero bueno, torre por E6 y ahora E5, otra jugada que me encantó, ¿no? Abriendo también la diagonal a este demonio de G2, ahora no solamente un diablillo, sino pareja de diablillo apuntando con dos diagonales magníficas, ¿no? Además que ahora hay ideas de todo tipo, con alfil de 5 también, las negras no pueden cerrar. Si pudieran cerrar la posición, la verdad que, bueno, no sería tan grave porque al menos habrían conseguido cerrar la posición, pero es que el peón de D5 está tocado, me lo puedo zampar simplemente y no pasa nada, ¿no? Vichy aquí lo tenía muy difícil, comió en G3, H por G3 y dama G5, jugó en la partida. Bueno, trae algunas piezas donde más cerca del rey, ¿no? Quizá alguna idea con torre H6 o H5, se intentó la partida, pero está demasiado abierto. Comieron en D6, torre por D6 y dama B3, ¿no? Ahora amenazamos ideas de todo tipo con dama C3, forzando F6, ¿verdad? Porque si no te van a dar un mate en H8, este alfil está muerto de risa. Y bueno, simplemente traer una torre a D1 y aprovechar la ventaja de desarrollo con ese par de monstruos en B2 y en G2. Vichy jugó H5, por otra parte una idea interesante, no solo prepara algún H4, algún posible ataque aquí, sino que, bueno, tras los damas C3 ya no hace falta jugar F6, sino que las negras pueden tratar de jugar dama H6, de donde defienden la casilla G7 y H8. Torre D1, como decimos, ventaja de espacio y torre H6, ¿no? Uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si me voy al ataque con H4, ¿no? Pues tras torre por D, C por D6, dama C3 de nuevo, bueno, si forzamos a jugar F6, simplemente dama por F6, bueno, peón de más, ¿no? Bueno, previamente comiendo en H4, por ejemplo, y ahora dama por F6, esto tiene que estar ganado para las blancas, ¿no? Mínimo, esto mínimo, ¿no? Bueno, pues en la partida se jugó torre H6, ¿vale? Y ahora vais a ver que las negras no solo tienen problemas en las diagonales, sino que en la octava fila también, ¿no? Se juega torre D5, una jugada que prepara el doblaje de torre en la columna D, ¿verdad? Y además ataca a la dama con un tiempo. Y tras dama E7, la única casilla que defiende todavía la entrada de 8 de las torres, una jugada extremadamente fina, ¿no? Hikaru Nakamura, que está haciendo un torneo terrible por otra parte, para lo que no tiene acostumbrado, aquí hace una jugada muy fina, ¿no? Dama C4, y es que la idea es muy sencilla. Quiere venir a F4 la siguiente jugada y cuando la torre se vaya a H7 o H... Sí, no tiene otra casilla para defender en H5, entonces torre G5, babum, ¿no? Y si la torre se va a G6, pues entonces zamparemos el peón de H5. Tras dama C4, Vichy jugó alfil G4, que es la única... Bueno, defiende en H5. Dama F4, como decimos. Torre G6, porque torre G5 viene, si torre H7... Torre G6 y torre 5, una jugada muy correcta. No podemos jugar F3 todavía porque babum en E3, cuidado, ojito con lo que hacemos. Tras torre G6, torre 5, se jugó dama D6 y alfil E4 y las negras abandonaron, ¿no? Está perdido. Aquí funcionaban 1000 jugadas, ¿no? Alfil por B7, pero alfil E4 la torre no tiene jugada, ¿no? Digamos, por ejemplo, algo para decir, torre G7, por ejemplo, ¡bum! Torre G5, si dama por F4, torre por G7 intermedia y las negras están para abandonar, ¿no? Torre por G5, dama por G5, rey F8 y 1000 jugadas, ¿no? Alfil E5, por ejemplo, seguido de alfil por B7, podéis ver que la posición negra es de completo abandono, ¿no? Pues palazo de Hikaru Nakamura en la ronda número 12 a Viswanathan Anand. Viswanathan Anand tenía una oportunidad genial, ¿no? Aguantando esta partida, bueno, se hubiera colocado líder junto a Karyakin y Fabiano. Ahora tiene medio puntito por detrás, pero el Vichy nunca... El Vichy de Madras, iba a decir yo, el tigre de Madras nunca deja de rugir y bueno, todavía tiene su vidilla, ¿no? En este torneo. Vamos a ver qué pasa en las dos últimas rondas.
Pero ahora sin más, os voy a pasar a comentar la otra partida que también ha sido una partida de ataque sensacional por parte de Sergei Karjakin, que nos tiene acostumbrado a un juego muy solidete. Sin embargo, hoy se ha tirado al cuello de Topalov, a la yugular directamente, y dice, ven para acá que te muerdo esa yugular. E4, C5, caballo F3 y Topalov, que también le gusta la marcha. Topalov ya sabéis que es un jugador muy creativo, le encantan las posiciones de doble filo, como me gusta Topalov. Juega Najdorf, ¿no? Ya sabéis que una de las defensas de más doble filo que existe en ajedrez, ¿no? Da posiciones súper interesantes y de riesgo para ambos bandos. D por D4, D4, C por D, línea principal, caballo por, caballo F6. Me quiere zampar ese peón D4, no, no te dejo, caballo C3 y A6, ¿no? Y aquí H3, de hecho es mi línea favorita, ¿no? Yo la he jugado mucho con blanca y la verdad que me gusta mucho. La idea es muy sencilla, queremos jugar G4 y dar mate, ¿no? Básicamente, así dicho fácilmente, ya sabéis que el ajedrez es mucho más complicado que eso, pero H3 con la idea es G4. Y aquí Topalov juega E6. Normalmente la última tendencia es jugar con E5 y a caballo E2 H5, precisamente para evitar G4, tras lo cual G3 o alfil G5 son las líneas principales, ¿vale? Así para que tengáis una idea. Bueno, pues tras E6... G4, Karjakin viene al cuello y caballo D7. Esta jugada profiláctica es natural en este tipo de esquemas. Bueno, se adelanta a la jugada G5, ¿no? Para darnos algún tiempo más de cómo reaccionar, ¿no? En el futuro. Y aquí alfil E3. Varias posibilidades aquí. Alfil E7. A mí hay un plan que me gusta con dama E2 también, seguido en roque largo. Me gusta la dama en E2 porque la casilla C4 normalmente es utilizada por las negras. Y con la dama en D2, pues tiene más problemillas, ¿no? En ese sentido. G5 viene aquí. Tras alfil E7. ¿Y cuál es la clave, gente, que pasa si alfil por G5? Uno estaréis preguntando, Pepe, te has dejado la fruta, tío, eres muy malo, ¿no? Pero aquí hay otro trucazo, ¡bum! ¡Ratatata! Caballo por E6, sí, F por E6, dama G5 con gran dolor, ¿verdad? Con muchísimo dolor. Esto es pareja de alfiles, peones débiles, me enroco en largo, me zampo en D6, presión con alfil C4, vienen todas las jugadas, no pasa nada, las blancas tienen ventaja clarísima. Bueno, aquí Topalov obviamente vio esto y jugó B5, ¿no? La reacción típica, queremos jugar alfil B7, B4, meter presión en E4. A3, tranquilito Karjakin dice que me quiere jugar B4, bueno, pues todavía no, te lo vas a tener que currar un poquito más, ¿verdad? Y alfil B7, desarrollo natural, H4. Aquí viene Sergei Karjakin, que viene para arriba. Uno de los planes principales en la siciliana, contra este tipo de sicilianas con blanca, en este tipo de ataque que es de tipo de ataque inglés, pues es normalmente llevar los peones hasta H5, G5 y jugar G6. Porque este alfil cuando está en B7 deja de controlar la importante casilla E6, ¿no? Entonces si tenemos que desviar a Facundo con F por G6, E6 quedará muy débil y puede ser un quebradero de cabeza para las negras, ¿no? Tras H4 en roque, las blancas jugaron dama D2. Ahora sí que es verdad que H5 no se puede, por alfil por G5 no hay ningún truco con dama H5 jaque. Por tanto, dama D2 prepara la jugada H5, caballo B6... Una de las ideas de negro, como digo, es controlar la casilla G4, entonces existen varios planes. Caballo B7, caballo C5 metiendo presión en E4, caballo E5 amenazando maldades en F3 y saltar a F4, la torre viene a C8. Muy peligrosa esta posición también para las blancas, ¿no? Cuando estamos en rocadas largos, yo por lo menos nunca he sabido parar estas maniobras con caballo en C4 y siempre me da mucho miedo, ¿no? Bueno, H5, aquí viene Sergei, viene al cuello, a la yugular, esos dos peones corren más que Usain Bolt, caballo BD7, G6. Pues ya han llegado los peones. Y aquí la máquina sugería jugar con caballo C5, ¿vale? Y aquí era un lío muy grande, ¿no? O alfil F6 era otra posibilidad. Vamos a ver cómo se jugó en la partida. Bueno, solo quiero decir que obviamente F por G6 no se puede, por caballo por E6. También, tras H por G6, la idea es simplemente capturar y cuando se abra la columna H aquí va a haber un mate con tomate muy rápido, ¿verdad? Por tanto, caballo E5. Topi viene a la casilla C4 y de momento, bueno, pues todavía no abre la posición, ¿no? Y aquí enroque largo por parte de Karjakin. G por F7, ciertamente, bueno, tras torre por F7, ahora, perdonadme que el ratón este no me hace caso, tras caballo por E6 hay un jaque doble en F3, cuidado, ¿no? Entonces, por eso, Karjakin decide enrocarse en largo, ya los caballos F3 hacen muy poca pupa, ¿verdad? Y aquí, caballo C4, que es jugada natural, ¿no? Alfil por C4, caballo por C4 y dama E2. Y aquí llegamos a un momento súper importante donde Topalov comete un error bastante grave. Aquí la jugada parece ser que era alfil F6. Normalmente las blancas nunca quieren comer en H7 porque simplemente el rey H8 está muy bien defendido ahí, ¿verdad? No es fácil atacar. Contra H6, G6, el alfil defiende bien. Hay maniobras muy malvadas con torre C8, caballo por A3, la dama viene a 5. Y aquí ya habría que pensar en tratar de igualar con blanca. Pero bueno, normalmente las blancas quieren seguir con jugadas como H6. Pero con el alfil en F6, ahora sí que estamos a tiempo de comer de H. Porque tras H por G7, el alfil por G7 realiza una tarea
digo yo. Una tarea defensiva magnífica. Ya sabéis que los alfiles en el fianchetto, incluso si una dama llega a H7 con una torre en F8, el rey en F8 está bastante sólido, ¿verdad? Increíblemente, ¿no? Sobre todo si logramos cambiar el alfil de 3. Pero aquí Topalo juega torre C8, una jugada que parece natural, pero que es muy lenta y que da tiempo a H6, ¿no? Fijaros, esos peones ya, el pobre Topalo los tenía aquí en la garganta, dice, ¿qué hago con esos peones, no? Y es que ahora hay que reaccionar, obviamente, me están comiendo en G7. Pero es que ahora no hay manera útil de reaccionar. Es decir, si por ejemplo H por G6, H por G7, rey por G7, bueno, simplemente alfil H6, ¿no? Ganando la partida. Y bueno, pues no hay forma, ¿no? Otra podría pensar uno que es G por H6, pero tras G por F7, abriéndole la panza aquí, torre por F7, caballo por E6, pues las negras están para abandonar también. Entonces aquí Topalo realiza, bueno, la jugada que aguantaba más, F por G6, caballo por E6, sacrificando la calidad, y ahora dama de 7, caballo por F8, ¿no? Hemos ganado calidad de más, pero aún así la posición todavía había muchísimos trucos que había que controlar con blanca, ¿eh? Aquí Karyagi juega de la manera más natural, que es comer y talarlo todo, ¿no? Tala de árboles en el tablero cuando tenemos material de más, ¿no? Nos oponemos a la mejor pieza de las negras, que es el alfil, y ya sabéis que cualquier cambio nos favorece. A5, y aquí la máquina proponía caballo de 5 directa, pero bueno, la verdad que alfil por G7 también es normal, ¿no? Dama por G7 y ahora dama G4, ¿no? Dama G4 muy interesante. Aquí había un montón de ideas. Es decir, obviamente no podemos comer en B5, ¿no? No se ocurra, gente, que dama por B2 y bueno, tenéis que firmar debajo del 0, iros a las duchas y para casa. Dama G4, ahora se amenazan un montón de ideas, ¿no? Con dama E6 vais a ver cuáles. Aquí Topalo jugó torre 8 evitando la entrada en E6, pero por ejemplo, tras B4 la idea era dama E6 y tras rey H8, ¿vale? Torre D3, ¿no? Si no recuerdo mal. Exacto, torre D3. La idea es que tras B por C3, torre por C3, la posición es muy difícil para las negras. No puedes quitar el caballo, solamente puedes quitarlo a caballo B6 para que no te coman en C8. Y tras torre C, H3, se amenaza, bueno, muchas maldades, ¿no? Se amenaza torre por H7, comer todo de dama E7 y zampar el diablillo de B7, ¿vale? Y tras alfil C6, por ejemplo, torre por H7, dame, y ahora torre por H7, para mí, para ti, dama por D6. Tenemos 100 peones por la dama, por la torre y las dos piezas, ¿verdad? Con nuestra dama, y esto es victoria blanca casi segura también, ¿no? Por tanto, en esta posición, Topalo decide controlar la casilla E6, lo que, claro, eso resta potencia al ataque en el flanco de rey, ¿no? Dama G5, otra jugada muy precisa. Es decir, ahora uno puede pensar, oye, tío, ¿qué pasa con B4? Ahora sí que vale, ¿no? Tengo que controlar la casilla E6, ¿qué pasa? Tienes que quitar y tras por B4, bueno, existe la jugada dama B5, una jugada muy fuerte, que amenaza a comer el caballo con jaque y amenaza al alfil de B7 y las negras tienen que abandonar de nuevo en esta posición. Y bueno, entonces jugaron, Topalo juega alfil C6, defiende en B5 y ahora sí amenaza a jugar B4, ¿verdad? Y aquí la partida, perdonadme, alfil C6, dama H6, la jugada también natural, ¿no? Tala de árboles y por supuesto cualquier cambio de piezas nos beneficia, ¿no? Entonces Topalo realiza la más truquera también para mantener las opciones, dama H8, es decir, defiendo en H7 y bueno, todavía mantengo las damas en el tablero, ¿no? Para crear algunas ideas con caballo por B2 o caballo por A3. Y en la partida se juega B3, una jugada que me gusta mucho también por parte de Karyagi. Se evita todos estos problemas y ahora dama por C3 nunca es posible. Es decir, dama por C3 simplemente dama por, rey aquí, talamos, dama H8, dame, toma, rack-attack, te vas, pa' mí, pa' ti, pa' ella, y B por C4 y ganamos la partida, ¿no? Al final de la línea. Por tanto, aquí caballo por A3 y torre H3. Una jugada que defiende en C3, nos preparamos para traer la otra torre al ataque con torre G1 o incluso ahora estamos amenazando capturar en D6. Es decir, no podíamos capturar directamente por dama por C3. Ahora sí que se puede. Porque dama por H7, rey F8, bueno, pues las negras parece que se defienden. Tras dama H8 ahora simplemente dama por, y ahora rey E7, y cuando coma en E8 puedo comer en D6, ¿vale? Y si torre por C6, torre por H8. Por tanto, torre H3, ahora sí que planeamos comer en D6. En la partida se jugó alfil D7 atacando a la torre y torre G3. Dama F6 defendiendo en D6 y ahora torre H1, ¿no? Amenazamos en H7, torre 7 única y dama H4. Queremos mantener, queremos eliminar el mayor número de piezas. ¿Qué hay que decir aquí? Qué fino también Karyagi, ¿no? Aquí quería parar un poquito porque caballo de 5 todavía no se puede, ¿no? Dama 1, rey de 2 y ahora aquí hay un continuo con dama de 4, ¿vale? Y el rey nunca puede ir off porque el negro come en E4. Y si torre de 3, Facundo cae y las blancas están y las negras están perdidas, ¿no? C2 cae y nos van a dar mate con tomate. Fijaros qué fina el dama H4.
dama h4 es muy fina. ¿Por qué? Porque tras dama h4, si el negro quiere mantener reales opciones de salvar algún punto aquí, bueno, hay que mantener la dama en el tablero, ¿no? Y ahora sí caballo de 5 sí vale. Y fijaros qué profundo carjacking, porque ahora, claro, la línea con A1, con dama 1, rey de 2, dama de 4, ahora torre de 3, la dama en h4 defiende a Facundo y lo protege, y las negras tienen que abandonar, ¿no? La torre está atacada y la dama, ¿no? Fijaros qué profundo se dama h4. Bueno, pues tras caballo de 5, torre f7, dama de 8 y las negras ya están para abandonar. Tras dama f8, bueno, por ejemplo, si torre f8 existía caballo de 7 jaque, si rey f7 simplemente dama por d7, ¿no? Dama f8 y dama por a5, las negras, el caballo no sale, solamente b4, nos comemos otro peón, tenemos 1000 peones de más y calidad. Topalo jugó caballo por c2, si rey por c2, torre por f2, había algunas complicaciones, pero simplemente dama c3, jugada magnífica, nos preparamos para retomar y sobre todo torre por g6 es completamente inevitable, seguido de torre h8 mate. Si las negras juegan algo como dama g7, se cambian dama y rey por c2 y para su casa, ¿no? Pues vaya dos partidones que hemos vivido en el día de hoy, vaya dos ataques brutales por parte de... bueno, Bici se ha suicidado, la verdad, un poquito con ese G5, pero este ataque de Sergei Karjakin, un ataque encomiable si queréis saber, bueno, cómo se destroza este tipo de sicilianos, ¿no? Las maniobras más típicas con ese G6 siempre rompiendo los dientes de la estructura de peones y H6 para abrir la posición más que nunca. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el resumen. Como siempre, os deseo un magnífico fin de semana. Espero que estéis pasándolo súper bien con vuestros amigos, familia y toda vuestra gente, donde quiera que estéis. Espero que paséis un magnífico sábado, día de descanso mañana. Nos vemos el domingo y el lunes para ver cómo acaba esto, que ya sabéis que va a decidir quién reta a Magnus Carlsen por el título mundial. Así que, gente, un abrazo para todos y nos vemos. ¡Hasta luego!